Queremos determinar el derivado de la función dada que involucra la función exponencial con la base e. Como puedes ver, tenemos un cociente, por lo que aplicaremos la regla del cociente dada aquí, pero pienso que podría ser útil manipular esta función antes de determinar el derivado. Mirando estos exponentes negativos, podríamos reescribir estas fracciones como 1 a la x. Vamos adelante y hagamos eso. Para escribir esto de forma diferente tenemos e en la x, 1 en la x dividida por e en la x más 1 en la x. Ahora, por supuesto, no queremos aplicar la regla del cociente con estas fracciones aquí. Pero si multiplicamos esto por e a la x estas fracciones se simplificarán. Vamos a ver lo que nos da. F de x va a ser igual a bien, e a x e a x. Cuando las bases son iguales, agregamos los exponentes. Tenemos e a la 2x, 1 a la x e a la x. Sería 1. El denominador que tendríamos e en el 2x y entonces más 1. Así que creo que va a ser un poco más fácil aplicar la regla del cociente cuando la función está en esta forma. Entonces, desde aquí, dejaremos que el número sea igual f y el denominador igual g, y apliquemos la regla del cociente. Para determinar el derivado de la función dada, comenzaremos con el denominador. El denominador es solo el nominador cuadrado, por lo que tendrá la potencia de 2x más un cuadrado. El numerador va a ser gxf', fxg'. Bien, el denominador. X el derivado del numerador. El numerador. X el derivado del denominador. Ahora, para el próximo paso determinaremos este derivado aquí y este derivado aquí. Así que continuemos esto en la próxima diapositiva. Ahora determinaremos estos derivados en amarillo. Para determinar el derivado de e al 2x, esta es una función compuesta, por lo tanto sería igual a 2x, y el derivado de e al u sería e al primero x u. O e al 2x(x2). Escribiremos que como 2e al 2x, cantidad e al 2x, un x la derivada de e al 2x más 1. Bueno, de nuevo, vamos a tener u igual 2x, por lo que el derivado será e para el 2x(x2) o solo 2e para el 2x. Así que ahora distribuiremos aquí y luego simplificar el numerador. Distribuimos aquí, aquí, aquí y aquí. So e al 2x(x2) e al 2x. Recuerde, si las bases son iguales, agregamos los exponentes. Así que tendremos 12 para el 4x más 12 para el 2x. Y aquí tenemos 12 al 4x. Y luego tenemos guión menos 12 al 2x que será más 2e. A la 2x. Aviso como estos dos términos son opuestos, y estos dos términos son como términos. Así que nuestro derivado será igual a 4e al 2x. Dividido por la cantidad de al 2x más un cuadrado. Así que aquí está nuestra función derivada. Entonces, volviendo al principio solo por un momento, no tuvimos que manipular esta función para determinar el derivado, pero tenga en cuenta cómo cuando manipulamos esto para eliminar los explosivos de x, resultó en un buen derivado limpio como vemos aquí. Espero que encontreste este ejemplo útil.